Pues he elegido hablar de estos dos cuadros que realmente forman una sola composición, que es la Adoración de los Reyes Magos de Pedro Berruguete, artista castellano. Los historiadores del arte creen, muchos de ellos, que tuvo una fase italiana, estuvo trabajando posiblemente en la corte de Urbino, por tanto tiene una formación en parte italiana y quizás es esto lo que se ve en esos cuadros, esta predilección por la arquitectura clasicista, por las formas masivas, claras, bien situadas en un interior arquitectónico. No tenemos demasiada información porque estos cuadros son entre los muchos que entraron en el antiguo Museo de la Trinidad, el museo que se creó con motivo de la desamortización en los años 30 del siglo XIX. Hubo grandes cantidades de obras de arte que salieron de los conventos y de las iglesias de Castilla y de otras provincias de España y se acumularon pues en los museos, y en Madrid fue el Museo de la Trinidad, sin un control tan detallado como hubiera sido deseable. Entonces, en muchos casos, a lo mejor sabemos que un cuadro procede de algún convento o alguna iglesia, pero no sabemos de qué capilla ni de qué altar, y toca intentar reconstruir utilizando otras fuentes. Los Berruguetes más célebres, los que más se reproducen y que se exponen, estos pues proceden de una iglesia en Ávila, dos retablos distintos, y más o menos tenemos la idea de cómo se unían las distintas tablas. Pero esto no lo tenemos tan seguro. Sí que nos parece bastante clara la atribución. Lo más probable es que fueran las puertas de un órgano, por su tamaño, por su formato y por el material en que están hechos. Son sargas sobre tela que los hace ligeros, se permite su fácil movimiento. Cuando había una gran celebración litúrgica, pues convenía abrir las puertas de los órganos para que se oyera mejor, para que aquel ruido musical fuera más majestuoso. Entonces, al abrirlas aparecían estas escenas. De hecho, estos son dos escenas de 4 que tiene el museo, las otras dos del mismo tamaño y que probablemente iban detrás de estas, son las de San Pedro y San Pablo. Decía que están pintados sobre sarga. Sarga es un tipo de tela, pero más que el tipo de tela se trata del tipo de técnica que se ha utilizado encima de la tela. Se mezcla el pigmento simplemente con cola, no se mezcla ni con huevo ni con aceite, y por tanto es una mezcla muy sencilla, permite trabajar rápidamente y visualmente tiene un poco el aspecto de un fresco, y eso es lo que atraía en particular del uso de la sarga. Nos vamos a centrar ahora más bien en la iconografía. Es una escena de las más representadas, que es la llegada de los Reyes Magos para adorar el Niño Dios. Son magos que vienen de Oriente siguiendo una estrella. Entonces, el primer rey trae oro, detrás vienen los otros dos que traen incienso y mirra. Como sabéis, los tres dones pues tienen relación con la naturaleza del niño. Oro porque es rey, mirra porque es víctima sacrificial, y incienso porque es Dios. Se quema el incienso en un contexto de adoración. Pero también hay otras explicaciones. San Bernardo de Claraval, por ejemplo, que fue un hombre de una cultura vastísima, siendo un hombre de gran ciencia, también era un hombre muy práctico. Entonces se planteaba qué otros usos podían tener estos dones. El oro era muy útil para la Sagrada Familia porque iban a emprender un viaje importante a Egipto y pues había que pagar la comida, las posadas, etcétera. Entonces el oro les servía para el viaje. El incienso, pues es que el establo olía muy mal, y entonces el incienso también servía para mejorar ahí las condiciones donde había nacido el niño. Y la mirra tenía usos medicinales, y en el medioevo la gente solía sufrir bastante de lombrices, y entonces la mirra pues servía también para que el niño Jesús no sufriera de lombrices.
Nos puede parecer raro esta explicación, pero en la tradición de la Iglesia muchas veces se mezcla lo más práctico y lo más pragmático con lo más espiritual y lo más sagrado. Pues traen estos tres dones los Reyes Magos porque sabían que iban a encontrar un niño que iba a reinar sobre la tierra, y lo sabían porque había aparecido una estrella. Pues la estrella aparece en las dos escenas y es uno de los elementos que ayuda a unir la historia y a unir la composición. Vemos que los tres reyes tradicionalmente también suelen ser de distintas razas, y esto también los comentan los padres de la Iglesia. Uno suele ser blanco europeo, uno suele ser más oscuro de Asia, y el tercero más oscuro todavía, negro, que representa África, es decir, los tres continentes, ya que la Epifanía significaba realmente la manifestación del Niño Dios a todos los pueblos de la tierra. Así es como se interpretaba la visita de los Reyes Magos. Si la visita de los pastores que narra Lucas era Cristo que se presentaba a los judíos y a los pobres, pues en la narración de Mateo, que habla de los Reyes Magos que vienen de Oriente, es decir, de lejos, era la manifestación del Niño Dios pues a los poderosos y a las distintas partes de la tierra, a los gentiles respecto a los judíos. También hay una tradición de representar los Reyes Magos de tres edades distintas, según la idea medieval de que el hombre vivía como tres fases de su vida: la juventud, la media edad y después la senilidad o la vejez. La idea siempre era darle un carácter universal al hecho de la aparición del Niño Dios. Sean los ricos, sean los pobres, sean los poderosos, sean los pastores, sean los judíos, sean los gentiles, sean las tres edades del hombre, sean los distintos continentes. La idea es que este era un evento con una importancia para todo el mundo y para toda la historia. Y así lo entienden los artistas y así lo quieren transmitir. Pues los tres Reyes Magos han viajado. Aquí se ve su séquito, sus pajes. La tradición también muestra a estos reyes pues ricos, nobles, con magníficos atuendos, con espadas, coronas, los dones representados pues con una gran riqueza, y justo detrás este gran séquito de camellos o de caballos y varios pajes. Es decir, es una gran procesión que de alguna forma pues correspondía a la idea que tenían en la época medieval renacentista de cómo tenía que ser una corte de un príncipe o de un rey. Es decir, se manifestaba su riqueza pues por la forma en que se vestía, por la riqueza de su séquito y de el número de pajes y el número de caballos y camellos que les seguían. Cuando llegan los reyes, lo que se encuentran es algo muy modesto. Se habla de un establo, una posada, y así lo representa Berruguete, sobre todo con este fondo de madera. Es un lugar pobre el que se encuentran, y ya encuentran a la Virgen María con un niño en los brazos. San José aquí no aparece, pero lo importante es que se encuentren con el niño Jesús. La Virgen está sentada como si fuera en un trono, es lo apropiado para la que es la Madre de Dios, y presenta el niño al primer rey. Y además del establo aparece en el fondo el buey y el asno. Lo que hacen los artistas es introducir esos animales a los que hace alusión Isaías en una profecía, donde dice que los animales del establo, es decir, el asno y el buey, reconocen a su amo, y sigue diciendo, pero mi pueblo no lo reconoce. Todo lo que es en esta escena tierna, el cuidado con lo que tiene la Virgen al niño, el niño con esta curiosidad mirando el regalo que le trae el rey, la atención de la mirada del rey hacia él, los gestos tan cuidados, pues nos hablan de un evento importante, pero al mismo tiempo muy doméstico y muy tierno. Y esto es lo que siempre le supone un reto a los pintores. Es decir, hay que mostrar la magnificencia de los reyes y su séquito, pero al mismo tiempo pues hay que mostrar lo que al final es una escena humana de una gran ternura. Lo que hace también
Berruguete en esta escena es mezclar lo doméstico y lo pobre con este fondo clásico bastante desarrollado. Esto también forma parte de la tradición iconográfica de la adoración de los Reyes Magos, porque se quería dar a entender que con este nacimiento pues empezaba algo nuevo, o porque se quería hacer un contraste entre lo pobre y lo roto y lo magnífico de lo nuevo, o simplemente se quería dar a entender que el mundo pagano representado por la arquitectura clasicista pues se iba superando con la nueva era cristiana que se introducía, decimos, con la Epifanía, y que tendría su manifestación más completa cuando los potentes de la tierra, en aquel tiempo evidentemente los emperadores romanos, reconocieran la religión cristiana. Muchas gracias por vuestra atención.